Con mucho gusto a Pablo Ferri, periodista del diario español El País. Muy buenas tardes, bienvenido Pablo, gracias por la comunicación. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, cuando creíamos que teníamos definida la D8, la portada con la aprehensión de Murillo Karam, de pronto liberan a Rosario Robles y se anuncian las 83 órdenes de aprehensión contra militares y miembros de Guerreros Unidos. ¿Qué significa para el avance de la investigación después de 8 años de la desaparición de los 43 normalistas? Bueno, yo creo que las órdenes de detención contra los militares, contra integrantes de las policías de Iguala, Cocula, Huitzuco, etcétera, y además integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios del Estado de Guerrero, etcétera, son un avance en la investigación, ¿no? A lo largo de estos años, yo creo que las dudas sobre el alcance que iba a tener la investigación de la unidad de la Fiscalía dedicada al caso eran crecientes, ¿no? Las familias se esperaban, las familias de los 43, porque veían que sí, que es verdad que en 2020 y 2021 se había logrado el hallazgo de restos óseos de 2 de los 43, en un lugar distinto además del escenario central de la anterior narrativa. La anterior narrativa me refiero al relato que nos contó el gobierno de Peña Nieto a través de sus diferentes voceros, el principal Murillo Karam. Y yo creo que poco a poco, pues bueno, se ha ido avanzando, se han ido judicializando partes de las carpetas de investigación en las que se ha estado trabajando, y el hecho de que el juez haya otorgado órdenes de detención por no sabemos qué delitos, pero contra buena parte de los militares que la Fiscalía tenía en la mira. Nosotros en el país hablábamos de 30 hace un par de años, han liberado órdenes de detención contra 20. Entonces es un avance, ¿no? Igual que con policías de los pueblos vinculados al ataque en septiembre de 2014, igual que contra integrantes de Guerreros Unidos, igual que contra funcionarios del Estado de Guerrero. Desde luego, nada tan llamativo como la captura de Jesús Murillo Karam el viernes por la tarde, ¿no? Esto creo que era inesperado, pocos se lo esperaban, y creo que habla bien de la Fiscalía y de su capacidad para mantener en sigilo ciertas partes de las investigaciones, ¿no? Por lo menos en el caso Ayotzinapa. Hasta ahora el único militar detenido por tener algún tipo de participación en el caso, lo decías en tu última publicación en El País, es el capitán José Martínez Crespo. De lo que se conoce hasta ahora, ¿de qué tamaño fue la participación de los militares en el caso Ayotzinapa? Bueno, lo que está planteando la comisión presidencial que investiga el caso, que recordemos que presentó su informe el jueves pasado, y los diferentes informes del grupo de expertos que comisionó la CIDH aquí a México, además de lo que he podido yo saber de lo que está investigando la Fiscalía, es que, uno, el ejército, ya sabíamos esto, tenía observadores en el terreno, tenía un OBI, como llaman ellos, a una persona de incógnito que estaba monitoreando los movimientos de los normalistas durante el ataque en Iguala y antes también. Tenía además un infiltrado en la escuela normal que además nunca trató de buscar o de rescatar después del ataque contra los estudiantes. Y además estaba monitoreando sus actividades eh, antes y después. Me refiero a las actividades de la red criminal de Iguala y alrededores, ¿no? Esto lo podemos decir desde finales del año pasado, cuando la Comisión Presidencial liberó dos documentos que recogían mensajes interceptados por el ejército desde el día después del ataque hasta los primeros días de octubre. Lo que parece bien claro a estas alturas es que el papel marginal del ejército, en el sentido de no actuar ante lo que estaba ocurriendo, deja de ser secundario, en el sentido de que sabían mucho más de lo que en principio nos habían dicho, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, en el informe, perdona Elena, te doy la palabra enseguida. Hay un dato en el informe muy importante, me parece a mí, de una denuncia que recibe el ejército el 30 de septiembre, es decir, 4 días después del ataque, en el que se están dando pistas de dónde podrían estar o haber estado estudiantes que incluso pudieron estar vivos después del ataque el 26 y 27 de septiembre. Y esta llamada que recibe el ejército no se comunica más allá de la recepción del mensaje hasta 3 días después, ¿no? Esa es la forma que tenía de actuar el ejército en esa época, y por eso es importante dar importancia al papel que tuvieron, aunque fuera únicamente de omisión, en cuanto al ataque estamos hablando, efectivamente.
Ahora, la detención de Murillo Karam y la liberación de las órdenes de detención ocurren apenas, lo sabes bien, un día después de que el Ejecutivo presentara su informe sobre el caso Ayotzinapa, en donde se califica de crimen de Estado el ataque contra los estudiantes. ¿Cuál es el valor de este informe que para algunos críticos parecía repetir lo que ya se conocía sobre la desaparición de los 43? A ver, yo creo que el valor del informe es precisamente establecer un piso distinto del que veníamos huyendo en los últimos años por diferentes señalamientos de irregularidades. Me refiero a la verdad histórica. El informe de la Comisión Presidencial plantea dos puntos sobre los que se construye una nueva realidad, oficialmente hablando, y los dos puntos son los siguientes. Uno, lo que tú decías, fue un crimen de Estado. Dos, no hay ningún motivo para pensar que los estudiantes estén vivos. A día de hoy ya sabíamos que había restos de 3 estudiantes identificados. Uno, los de Alexander Mora, en 2014, hallados en circunstancias muy extrañas que hoy la Fiscalía y la Comisión califican de montaje. Me refiero al hallazgo del río San Juan en octubre de 2014. Y los dos de 2020 y 2021 de Josebani Guerrero y de Cristian Rodríguez en la Barranca de la Carnicería, un paraje que está más o menos a 1 kilómetro del basurero. Perdón. Esos fueron avances interesantes. La detención de Murillo, yo creo que da volumen al nuevo escenario en el que nos introdujo la comisión el jueves pasado, ¿no? Ahora, lo que sí creo también es que el escenario que nos plantea la comisión de que la verdad histórica fue un montaje nos deja todavía huérfanos de una narrativa completa y bien sostenida por pruebas. ¿A qué me refiero? En el informe que presenta la comisión la semana pasada, en las 103 páginas que constituyen el documento principal, porque luego hay un montón de anexos, hay un montón de páginas con documentación testada, sobre todo mensajes de texto y comunicaciones supuestamente entre la red criminal de Iguala en esa época, que nos impide entender exactamente en qué basan el informe y sus conclusiones. Las conclusiones del informe, más allá de que fue un crimen de Estado y que los estudiantes seguramente están muertos, ¿no? Y es cómo ocurrió o cómo fue la mecánica de desaparición a partir del punto en común con la investigación anterior. Es decir, qué pasa a partir de las 10:30, 11 de la noche para que el grupo criminal Guerreros Unidos, en contubernio con las policías de los pueblos de alrededor, incluido Iguala, por supuesto, ataquen con esa agresividad a los estudiantes hasta el punto de hacerlos desaparecer y luego, como plantean ellos, los matan, los deshacen y reparten los restos en diferentes puntos. Esa es la conclusión a la que han llegado ellos y todavía no tenemos o no podemos ver las pruebas porque buena parte de las pruebas que manejan el informe están testadas, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto sepamos eso, podremos hablar mejor de las conclusiones de RES de la mecánica de desaparición, que es al final lo que nos importa a todos, porque es lo que les importa a las familias, ¿no? Y por lo que han estado peleando estos años. Como bien sabes, Pablo, el peso, el poder de las Fuerzas Armadas en la vida pública está cada vez más consolidado. ¿De qué dependerá entonces que se actúe conforme a la ley sin encubrimientos en esta investigación y sobre todo pues ya libradas órdenes de aprehensión para que declaren finalmente los señalados? Yo creo que en el contexto del caso de Ayotzinapa, el presidente López Obrador ha sido bastante coherente con el mandato que se exigió a sí mismo desde hace más de 3 años, ¿no? Quiero decir, él siempre ha planteado, y luego lo ha repetido esta mañana en la conferencia de prensa, que este tipo de situaciones hay que reconocerlas, airearlas, de forma que se fortalezca la corporación. Quiero decir, no quiero pegar de ingenuo, pero quiero pensar que es un mandato que va a mantener hasta el final. Y esto implica que las órdenes de detención liberadas por el juez en cuanto a la Secretaría de la Defensa se complementen de la mejor manera. No sabemos quiénes son los 20 militares sobre los que pesa una orden de detención ahora mismo, pero bueno, podemos imaginarnos que buena parte de los 20 tiene que ver con el 27 Batallón de Infantería, que es el que estaba actuando en las calles de Iguala aquella noche, y no sabemos si alguien más en la estructura del ejército en Guerrero, pero desde luego sería una decepción tremenda para las familias de los 43, desde luego, pero también para la sociedad mexicana, que no se actuara en consecuencia del mandato del juez.
Y por si fuera poco, Pablo, el jefe de la policía de la capital, Omar García Harfuch, ha sido señalado de participar en las reuniones para fraguar la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Es alguien muy cercano al gobierno y no es la primera vez que sale su nombre a relucir. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, García Harfuch ya ha contestado esta mañana que no, que es prácticamente una estupidez plantear cualquier participación suya en la construcción de la verdad histórica. Vamos a ver, desde un punto de vista muy personal, yo no creo que él haya tenido que ver en la construcción de la verdad histórica. Lo que sí creo es que ha probablemente dejado de decir toda la verdad en cuanto a su presencia en Guerrero en la época. Él ha dicho que no estuvo en la famosa reunión cuya existencia se aireó el sábado pasado en la audiencia de Jesús Murillo Caram, el 7 de octubre de 2014 allá en Iguala. Allá participaron Murillo, Cerón, más personal de la antigua PGR, el gobernador entonces de Guerrero, Ángel Aguirre, y al parecer, según el dicho de dos testigos, la de García Harfuch, pero le ha dicho que no. Yo lo que no entiendo es si es verdad que estuvo, ¿por qué insiste en negarlo? O sea, puedes haber estado y puedes simplemente pues, haber escuchado lo que tenían otras personas que decir y ya está, y dejarlo estar. Por algún motivo, y quizás sea porque es verdad, no lo sé, él niega incluso que estuviera ahí en esa época. Él siempre ha dicho que aunque estuviera escrito orgánicamente todavía a la estructura de la Policía Federal en Guerrero, en realidad ya estaba en Michoacán, ¿no? Hay otro señalamiento, desde luego, está la aparición de su nombre en una libreta supuestamente propiedad de Sidonio Casarrubias, uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, detenido desde hace ya 7 o 8 años. Bueno, desde luego, claro, esto no es una prueba concluyente de su participación en actividades criminales en la zona en la época, pero sí son cuestiones, pues bueno, que hacen levantar la sospecha, por supuesto, y que él debe pues, soportar e incluso explicar en la medida de lo posible, y más si quiere acompañar a su actual jefa en futuras gestiones, ¿no? Quién sabe cuáles puedan ser. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pablo Ferri, periodista del diario español El País, que ha seguido muy, muy de cerca el caso y también el actuar de los militares en nuestro país. Muy buena tarde y gracias nuevamente. Gracias a ustedes, buenas tardes.